Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Estamos el día de hoy ya en nuestro video número 12 de nuestro tema hablando de la verdadera gracia. Amén, amén. Bueno, nos habíamos quedado la semana pasada mencionando acerca de cuál es la verdad, la pregunta de la humanidad a través del tiempo, y esta era: ¿qué debo hacer para ir a tu presencia, oh mi Dios? O ¿qué es lo que debo hacer para ganar la vida eterna? O como usted estoy seguro que está pensando continuamente, es ¿qué debo hacer para ir al cielo? Y Jesús le mencionó esta respuesta y se la dio tanto a Nicodemo como al joven rico. La respuesta es obviamente nacer de nuevo. Amén, nacer de nuevo, que iba a ser una obra de Dios. Pero en Marcos, el capítulo 10, le dice a este joven rico que la respuesta es que él cumpla la ley. Pero Jesús le está diciendo prácticamente que es necesario que se vuelva bueno, en otras palabras. Y esto era imposible para el hombre por sus medios, por eso tenía que actuar Dios mismo. Y es que la ley tenía la intención de dejarnos sin esperanza humana. Pero ¿en qué sentido digo de dejarnos sin esperanza humana? En el sentido de que te haga entender que es imposible que el hombre pueda hacer algo para estar en la presencia de Dios, que no puede haber forma alguna, no puede haber labor humana alguna la cual le permita estar en la presencia de Dios. Es imposible. Así es, hermanos en Cristo. Por eso habíamos leído Mateo capítulo 5, habíamos leído también Santiago capítulo 2, en los cuales menciona claramente que si tú fallas en un pedazo, nada más en un puntito de la ley, te haces culpable de todo lo que la ley contiene. Por eso es que digo que la ley tenía esa intención. Dios te daba la respuesta. Le preguntaron a los antiguos: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Muy fácil, Moisés, muy fácil, Abraham, tienes que cumplir la ley. Acá está, toma. Ellos leyeron y dijeron: a ver, ¿qué dice la ley? Uy, esto es imposible para nosotros. No hay forma. Entonces, ahí es cuando la ley te daba a entender o te mostraba a ti mismo que la única forma de tú heredar la vida eterna era a través de un milagro de Dios mismo. En otras palabras, la intención de Dios al dar la ley era hacerle entender al hombre que tenía que empezar a depender enteramente de Dios, que necesitaban un Mesías, Jesús, que necesitaban un Salvador. La intención de la ley nunca fue justificar a la gente, nunca fue salvar a los judíos, fue mostrarle a ellos que necesitaban un mediador entre Dios y los hombres, alguien capaz de cumplir la ley. Por eso es que Jesús dijo: yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Porque Jesús tenía que ser bueno. Ya saben a qué me refiero cuando digo bueno. Cumplidor de toda la ley. Santo. Para poder ser el Mesías, el mediador. A través de su bondad, si así lo queremos poner, de lo que Él fue bueno, es que Él
puede estar en la presencia de Dios y se hace un mediador entre Dios y nosotros. Amén. Amén. Esa es la razón. La ley se dio con esa intención. No se dio con la intención de hoy tú tienes que, con esto te vas a hacer salvo. Sí, claro, si cumples podía ser salvo, pero era imposible. Es por eso que en Apocalipsis, cuando Juan está teniendo la visión y él ve el rollo ahí, el rollo con los 7 sellos, el cual nadie podía abrir ni siquiera mirar, dice que Juan se pone a llorar. Y es que ese rollo era indiscutiblemente el título de propiedad de la tierra. Nadie lo podría abrir, nadie lo podía tocar, nadie ni siquiera lo podía mirar. Y dice la palabra de Dios que se buscó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es decir, se buscó en todo el tiempo, a todos los hombres, y nadie era capaz de estar en santidad. Imposible. No lo era Moisés, no lo era Abraham. Si bien ellos eran justos por la fe, por la esperanza en lo que Dios había prometido que iba a enviar a un Mesías, pero no eran santos, no eran buenos, como dice la palabra de Dios, porque acá Jesús le respondió o no. Le dijo al joven rico en Marcos capítulo 10, ninguno hay bueno, solamente Dios. Y es por eso que ellos buscaron, y también en Apocalipsis buscaron obviamente entre Moisés, Abraham, y no lo encontraron. Ni siquiera entre los santos de ahora, y somos santos por Cristo Jesús, obviamente, ni siquiera en esta época, tampoco, nada. Buscó en el presente, pasado y futuro, y no lo había. Y por eso Juan lloraba mucho, se puso a llorar. Él estaba triste porque nadie era capaz. Y por eso ahí le tocan el hombro. Juan, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, gloria a Dios, la raíz de David, ha vencido para abrir. Ha vencido, gloria a Dios, para abrir el libro de la vida. Él ha vencido para abrir los 7 sellos. Amén. O sea, Jesús es el Mesías. Pero esa intención, la intención de ahora, ¿cuál es? Irnos al Mesías, a aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador. La intención de la ley, ¿cuál era? Mostrarte a Cristo Jesús, que necesitabas un Mesías. No tenían nombre todavía porque no lo conocían, pero sabían que necesitaban un Mesías. Y es por eso que en la ley se ponían los sacrificios, para que cuando vean a los corderos ahí muriendo, ellos vieran en ese corderito a Jesús, a ese Mesías sin mancha y sin arruga, sin defecto, una sangre inocente muriendo por un culpable. Esa era la intención. Y siempre fue esa la intención. Dios la dio por esa intención. No la dio para que a través de ella fueran salvas. Y por eso Pablo especifica muy claramente acerca de eso, pero no deja de decir que la ley es buena. Amén. Amén. Y para entender esto, tenemos que comprender también el trabajo que hace el Espíritu Santo hoy en día. En Juan, capítulo 16, acompáñenme, por favor, a Juan, el capítulo 16, el versículo 8, dice la palabra de Dios. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén, amén. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo. Dios siempre dio la respuesta de la misma forma a través de diferentes personas. Amén. Lo dio a través de sus profetas, lo dio a través de Jesús y lo sigue dando a través del Espíritu Santo. Jesús, cuando vino al mundo, Él dijo que yo soy el camino y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí.
Jesús se mostró a sí mismo como el Mesías, como la promesa, que a través de la santidad de Él, los que creían, iban a ser salvos e iban a heredar la vida eterna de Dios. Y es a través de ese sacrificio que iban a poder obtener la vida eterna, pero eso era una obra de Dios mismo, porque Jesús a las finales era Dios, pero Él había bajado, se había despojado de su manto de divinidad y se movió aquí como hombre. Por eso era una obra de Dios, porque Él, su Padre, era el Padre de los cielos. Él nació y fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, no se olvide. Amén, amén. Entonces esto era una obra de Dios, algo que Jesús hizo, algo que el Padre mismo tuvo que enviar a su Hijo, que es parte de la deidad, que Él mismo es Dios, para que pudiera haber un rescate para la humanidad. ¿Él se presentó así o no? Él dijo que yo soy el camino. Claro que sí. Él dijo yo soy el camino. Él les enseñó, no, ustedes no son justos porque ustedes son, sino ustedes van a ser justos por lo que yo voy a hacer y por lo que yo soy. Eso dijo Jesús. Entiendan que esto es obra de Dios y no del hombre. Gloria a nuestro Dios, del cual procede la salvación. Este fue el mensaje, la respuesta contundente que hizo Jesús ante esta pregunta de qué debo hacer para heredar la vida eterna. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Cuando Jesús se fue, vino el Consolador, el Espíritu Santo, que está en el mundo, que dice la palabra de Dios, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y cuando la palabra de Dios en el versículo 9 dice, de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Espíritu Santo se acerca a los no creyentes, porque eso es el mundo, ¿no es cierto? En el mundo, ¿quiénes están? Los no creyentes. Se acerca a los no creyentes y les dice, tú eres pecador. Es una obra del Espíritu Santo, no es obra de nosotros, no es obra de los seres humanos ni de los cristianos, eso es obra del Espíritu Santo. Deje al Espíritu Santo hacer su trabajo. Él lo va a convencer al mundo, a esos pecadores, de que son pecadores, que no son buenos. No son buenos. Hermanos en Cristo, en el Antiguo Testamento, ¿quién convencía a los hombres de que no son buenos? La ley. ¿Dios hace lo mismo, pastor? Amén, gloria a Dios. ¿El Espíritu Santo qué hace ahora? Convence al mundo de pecado a través de su poder divino. ¿Qué es lo siguiente que hace? Leamos. De justicia, versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Para tú estar en la presencia del Padre, ¿qué se necesita hacer? Bueno, es decir, santo, como Dios es santo. Entonces, que Jesús esté yendo al cielo, ¿qué está refiriendo? Que Jesús es santo. ¿Quién es el Mesías? El Santo de Israel. Gloria a Dios. Es decir, el Espíritu Santo, cuando viene al mundo, convence al mundo de pecado, de que es pecador, y cuando el hombre se da cuenta que es pecador y no hay esperanza en sus fuerzas, no hay esperanza alguna, el Espíritu Santo mismo le dice, pero he aquí la raíz de David, tengo la solución. Ese es Jesucristo. Eso es pues de justicia. Amén. Amén. ¿Qué es lo que hacía la ley? Te mostraba que eras incapaz de ser salvo y te guiaba a la necesidad de un Mesías. Gloria a Dios. Es perfecto. Es perfecto. Lo mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Obviamente, el Espíritu Santo hace un trabajo mucho mayor y más poderoso
porque Él mismo es Dios. Y por último dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gloria a Dios. ¿A qué se refiere esto? Estoy seguro que esto no lo sabe, pero esto de juicio se está refiriendo, ¿por qué menciona que el príncipe del mundo ha sido juzgado? Porque cuando Cristo Jesús resucitó, le quitó la llave del Hades a Satanás. Eso implica que Jesús iba a repartir su justicia y esa justicia iba a estar dentro de las personas que Él decida. En otras palabras, las personas que han recibido a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Es decir, ¿qué hace el Espíritu Santo? Eres pecador. Después, no tienes esperanza, ¿no es cierto? Te presento a Jesús. Jesús es el Santo de Israel. Y por último, si lo aceptas a Él, ahora tú vas a ser santo y vas a poder heredar la vida eterna. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, el trabajo del nuevo nacimiento en entero, completamente, desde principio a fin, lo hace el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno, ese es el trabajo que también hacía, en cierta medida, la ley. No es tan efectiva como el Espíritu Santo, obviamente, pero sí lo hacía de esa manera. ¿Por qué? Porque la ley mostraba al hombre de que era imposible cumplirla y por lo tanto no era bueno, por lo tanto era pecador. Después la ley misma te mostraba que tú necesitas a un Mesías y por eso mostraba a través de los sacrificios, necesito un Mesías, necesito un Salvador, necesito la intervención de Dios. Y a la vez te mostraba que a través de creer, a través de la fe, de que algún día esa promesa va a ser cumplida, yo voy a ser salvo por ese Mesías. Esa siempre fue la intención de la ley y la es. Siempre fue y la es. Hoy en día siempre ha sido así. La ley, por eso no podemos decir que la ley es mala. Cuando Pablo hablaba de que por la ley conocía el pecado, no se estaba refiriendo a que la ley era mala, sino que quería que entendamos el contexto de que la ley también nos llevaba a comprender que somos pecadores. Hermanos en Cristo, sea que usted conozca la ley o no conozca la ley, eso es indiferente a que usted sea pecador. El hecho que usted, si usted comete un error, el hecho que sepa que era un error, o no sepa que ha cometido un error, no quite el hecho de que lo que ha hecho es un error. Por desconocimiento o conociendo es un error, porque un error es un error, hermanos, en Cristo Jesús. Eso es lo que ocurre. Entonces, la ley tenía esa intención. El Espíritu Santo lo muestra claramente, pero la ley siempre ha tenido esa intención. No tenía la intención de religión o la intención de tener costumbres. No tenía esa intención, tenía la intención y el plan de salvación de nuestro Dios desde siempre. Por eso es que la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es cristocéntrica, en todo tiempo está mostrando a Cristo Jesús y eso nos lo hace entender el Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, nos vamos a quedar en este punto. Vamos a continuar la siguiente semana. No se olvide, por favor, de visitarnos a la página web que es verdadevida.org. Ahí tenemos las prédicas, las enseñanzas y también la dirección de la iglesia y los horarios también. Amén. Amén. Bueno, me despido de todos ustedes recordándoles que Jesús es la palabra de Dios. Amén. Amén.